Muy buenas, bienvenidos al sótano de las matemáticas. Vamos a continuar resolviendo nuestro examen de selectividad del año 2025. Vamos con el bloque de funciones. Aquí tenemos los dos ejercicios que han caído este año y había que elegir uno de ellos. Vamos a resolver los dos, así que vamos con el primero. Este es el típico ejercicio que ya ha caído muchas más veces en selectividad. Nos dicen que sabiendo que ese límite que vemos ahí es finito, que calculemos A y el valor del límite. Así que vamos a proceder. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un límite, en este caso límite cuando x tiende a 0, es sustituir donde esté la x ponemos un 0. Vamos a tener el seno de 0 menos a por 0 más 2 menos 2 por el coseno de 0. Y en el denominador vamos a tener e elevado a 0 menos 0 por el coseno de 0 menos 1. Y si nos fijamos, arriba vamos a tener 0 menos 0 más 2 menos 2 por 1, ya que el coseno de 0 es 1. Tendríamos aquí 2. Y abajo vamos a tener elevado a 0, que es 1. 0 por el coseno de 0, todo eso es 0, menos 1. Así que vamos a tener 0 partido por 0, lo cual es una indeterminación y tenemos que usar L'Hopital. Todo este tipo de ejercicios se hacen siempre igual. Al hacer L'Hopital, lo que tenemos que hacer es derivamos el numerador y luego el denominador. Si derivamos ese numerador, vamos a tener el seno de x, su derivada es el coseno de x. Ahora tenemos la derivada de menos ax, que es menos a. La derivada de 2 es 0. Y ahora menos 2 por el coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno. Así que ese menos con ese menos hace un más. Más 2 por el seno de x. Y si derivamos abajo, vamos a tener la derivada de elevado a x, es ella misma. Ahora tendríamos ahí un menos. Y ahora tenemos que hacer ahí la derivada del producto. Tenemos x por coseno de x. Hacemos la derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada del coseno es el menos seno. Y ya estaría porque menos 1, su derivada es 0, ya que es una constante. Así que aquí mismo ya podemos sustituir por el 0. Siempre hacemos lo mismo. Una vez que hacemos L'Hopital, sustituimos de nuevo ese 0 y nos va a dar el coseno de 0 menos a más 2 por el seno de 0. Y abajo vamos a tener elevado a 0 menos el coseno de 0 más 0 por menos seno de 0. Arriba que nos va a quedar el coseno de 0, que es 1, menos a. Y 2 por el seno de 0, como el seno de 0 es 0, esa parte es 0. Y abajo que tenemos elevado a 0, que es 1, menos el coseno de 0, que es 1. Y después tenemos más 0 por menos seno de 0, todo eso es 0. Así que vamos a tener 1 menos a partido de 1 menos 1, que es 0. Aquí es donde usamos que el límite tiene que ser finito. Para que sea finito, esto de aquí tiene que ser igual a 0. Para poder seguir haciendo L'Hopital. Si esto fuese distinto a 0, ya tendríamos un límite, el cual sería infinito o menos infinito, pero ya no podríamos seguir haciendo L'Hopital, ya no sería indeterminación. Así que necesitamos que esto sea 0, con lo cual la A tiene que ser 1. Así que ya tenemos hecho la primera parte del ejercicio. Ahora tenemos que seguir para calcular el valor de ese límite. Si A es 1, esto de aquí vuelve a ser 0 partido por 0, que es lo que necesitábamos. Tenemos otra indeterminación y volvemos a hacer L'Hopital. Así que tenemos esto de aquí. Antes de derivar, vamos a poner otra vez lo que tenemos con esa A, que es menos 1. Y abajo vamos a agrupar términos para derivar de nuevo. Abajo, por lo pronto, vamos a tener elevado a x. Y ahora ese menos,
actúa con el coseno y tenemos menos coseno de x. Y en el otro lado tendríamos menos seno de x por x, con el otro menos hace más. Y tenemos aquí x por el seno de x. Y ahora volvemos a hacer L'Hopital, como ya dijimos. Hacemos límite cuando x tiende a 0 y ahora derivamos arriba. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada de menos 1 es 0. Y ahora tenemos más 2 por la derivada del seno, que es el coseno. Abajo vamos a tener la derivada de elevado a x, sigue siendo elevado a x. La derivada del coseno es el menos seno, con lo cual la del menos coseno es el seno. Y ahora tenemos de nuevo la derivada del producto con x y seno de x. Tenemos el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y como siempre volvemos a hacer x igual a 0. Así que tendríamos menos seno de 0 más 2 por el coseno de 0. Y abajo tendríamos elevado a 0 más seno de 0 más el seno de 0 más 0 por el coseno de 0. Arriba que tendríamos seno de 0 que es 0, 2 por el coseno de 0, sería 2 por 1 que es 2. Y abajo tendríamos elevado a 0 que es 1 y todo lo demás si nos fijamos es 0, seno de 0 y 0 por el coseno de 0, todo eso es 0 así que tenemos 1. Es decir, este límite vale 2. Y ya tendríamos hecho este primer ejercicio muy parecido a los que salían en muchos exámenes de selectividad, pero es un poquito más corto. Solamente haciendo L'Hopital estas veces ya tenemos el valor de ese límite. Así que vamos a ponernos con el siguiente ejercicio, vamos a ver cuál sería más fácil de los dos. Bien, en este ejercicio nos dan una función, la cual nos dan ya el dominio, que es de 0 más infinito, y nos dan esa función que es igual a un cierto a, más el logaritmo de x entre x al cuadrado. En el apartado A nos piden calcular ese parámetro a para que igual a 1 sea una asíntota horizontal de f. Vamos a ello. Como igual a 1 es una asíntota horizontal de f, ponemos la fórmula para calcular la asíntota horizontal de esa función. Tenemos que el límite de a más el logaritmo de x partido de x al cuadrado es igual a 1, ya que tenemos que igual a 1 es una asíntota horizontal. Así que de aquí vamos a despejar esa a. Vamos a ello. Se puede hacer de varias maneras, pero nos podemos dar cuenta que como tenemos ahí una constante que es a, esa constante se puede sacar del límite. Y vamos a tener a más el límite cuando x tienda a más infinito de logaritmo de x entre x al cuadrado. Y este límite de aquí sería a más. Y ahora si hacemos logaritmo de más infinito partido de infinito al cuadrado, esto es igual a más infinito partido de infinito. Esto de aquí tenemos una indeterminación. Podemos usar también L'Hopital para ver cuánto nos daría ese límite. Si usamos L'Hopital tendríamos a más el límite cuando x tiende a más infinito. Derivamos arriba, si derivamos el logaritmo vamos a tener 1 partido por x. Y si derivamos abajo vamos a tener 2x. Si ahora ordenamos eso, nos va a quedar ese x baja al denominador y nos quedaría esto de aquí, 2x al cuadrado. Si ahora ahí sustituimos ese infinito, vamos a tener a más 1 partido de 2 por infinito al cuadrado. Es decir, a la derecha tenemos 1 partido de infinito que es 0. Así que esto nos da todo ese límite es a y como nos dicen que en igual a 1 hay una asíntota horizontal, este a es 1. Y ya tendríamos este apartado a al completo. Vamos con el b. En este caso, para empezar nos dicen que fijemos a igual a 0, así que vamos a ir poniendo ya nuestra función. Con a igual a 0 tendríamos el logaritmo de x partido de x al cuadrado.
Ya nos piden que calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función y que después hallemos los extremos relativos y también las abscisas donde se obtienen y valores que alcanzan. Con lo cual lo primero en estos casos es siempre poner el dominio de la función. En este caso está claro que es 0 más infinito, más que nada porque nos lo dicen antes, pero viendo esa función logaritmo de x también nos podemos dar cuenta de esto, que este es el dominio. Lo siguiente que tenemos que hacer para esos intervalos de crecimiento y decrecimiento es hacer la derivada de esta función. Es la derivada de un cociente, así que tendríamos el primero derivado, que es 1 partido por x, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, que es 2x. Todo esto partido por el de abajo al cuadrado, x al cuadrado es x a la cuarta. Vamos a ordenar un poco esto y vamos a tener, en esta parte tendríamos x al cuadrado entre x, que es x, menos 2x por el logaritmo de x. Todo esto partido de x al cuadrado, que si nos fijamos se puede ir una x de los dos términos de arriba y una con la de abajo, con lo cual nos quedaría 1 menos 2 por el logaritmo de x partido de x al cubo. Si ahora igualamos esta derivada a 0, estamos igualando realmente el numerador. Así que tendríamos 1 menos 2 por el logaritmo de x. Todo esto lo igualamos a 0. Si despejamos de ahí la x, lo primero que tenemos que hacer es el logaritmo, dejarlo a un lado. Lo pasamos para la derecha, sumando. Y ahora ese 2 baja dividiendo y tendríamos esto de aquí, logaritmo de x igual a 1/2. De aquí, para despejar la x, lo que tenemos que hacer es elevar al número e. Es decir, hacemos e elevado al logaritmo de x, que es igual a e elevado a 1/2. Y de aquí tendríamos que la y el logaritmo se nos van, así que tendríamos x igual a e elevado a 1/2, que es raíz de e. Y ya tendremos ahí ese posible extremo relativo. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si ese extremo crece ante la función o decrece y después cambia el crecimiento a partir de ahí. Vamos a tomar un valor por la izquierda que no sea el 0, ya que el dominio de esta función es de 0 abierto a más infinito. Es decir, tendríamos que coger, por ejemplo, el 1, ya que raíz de e es la raíz de 2,58. Eso claramente va a ser mayor a 1. Y la raíz de 2,58 va a ser 1 y pico, es decir, podemos coger el 2 por aquí. ¿Qué hacemos ahora? F' de 1. Nos fijamos que f', nuestra f' era esta de aquí. Si hacemos ahí f', ¿qué vamos a tener? Pues 1 menos 2 por el logaritmo de 1. Todo esto partido de 1 al cubo. Como el logaritmo de 1 es 0, esto claramente es 1, que es mayor a 0. Es decir, por aquí la función crece hasta llegar a raíz de e. Vamos a ver después. Si hacemos en este caso f' de 2, vamos a tener 1 menos 2 por el logaritmo de 2 partido de 2 al cubo. Si metemos este valor en la calculadora, vamos a tener 1 menos y vamos a tener ahora alrededor de 1,38 o así. Aquí seguimos teniendo 2 al cubo, pero esto está claro que es menor a 0, ya que 1,38 es mayor a 1 y arriba nos queda negativo y lo que nos importa es el signo. Así que después de raíz de e, esta función decrece. Es decir, ya podemos contestar a los intervalos de crecimiento y decrecimiento y podemos decir que la función crece ¿en qué intervalo? De 0 a raíz de e. Y esta función decrece de raíz de e hasta más infinito. Y ya tendremos hecho esta primera parte del apartado B. Ahora ya tenemos los extremos relativos, es decir, sabemos que en x igual a raíz de e hay un máximo relativo. Como nos piden también el valor que alcanza, lo que tenemos que hacer es raíz de e y ahora f de raíz de e.
Esto va a ser igual a raíz de e. Y ahora si sustituimos raíz de e en nuestra f de x, lo vamos a hacer aquí arriba. Tendríamos f de raíz de e, que tendríamos el logaritmo de raíz de e partido de raíz de e al cuadrado. El logaritmo de raíz de e es lo mismo que el logaritmo de e elevado a un medio, así que nos queda ahí un medio, ya que se va el logaritmo con la e. Y abajo que tenemos raíz de e al cuadrado, pues nos queda e. Así que este valor que alcanza, ese máximo relativo, lo podríamos poner de esta manera, 1 partido de 2 por e. Y ya tenemos ahí ese máximo relativo. Esto sería ya el bloque de funciones. Yo creo que un poquito más fácil el primer ejercicio, pero bueno, el segundo tampoco tenía mucha complicación. ¿Verdad que el primero había que tener cuidado al derivar ese coseno, ya que la derivada del coseno es el menos seno y salen ahí varios menos que nos pueden molestar un poquito el ejercicio. Así que vamos a seguir en el siguiente vídeo con el siguiente bloque del examen. Estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.